Ser papá o mamá debe ser el trabajo más difícil del mundo. No hay instrucciones, no hay un manual de usuario, solamente tenemos la experiencia de haber sido hijos e incluso si hemos sido padres de más de un niño, entenderemos rápidamente que no funcionan las mismas cosas por más que vivan bajo el mismo techo. Cada niño es único y durante su infancia se producirá una serie de cambios importantísimos en los que nuestra presencia, aciertos, errores, imperfecciones y forma de relacionarnos va a tener un impacto rotundo. Es común que se produzcan heridas, que se produzcan fracturas, y en medio de estas heridas y en medio de estas fracturas tenemos una gran responsabilidad. Sin embargo, para poder encararla de una manera efectiva, vamos a tener que sanar primero esas propias heridas y esa relación que tenemos con nuestros padres en la medida en que fuimos hijos. Esto es tan importante que afectará nuestra manera de conectar no solo con nuestros hijos, sino también con nuestras parejas, con nuestro entorno, de manera tal que si tú quieres aprender a sanar esas heridas que tuviste con tus padres, quédate porque este episodio te interesa. Mi nombre es Abel Saraiva y esto es Fuera de Consulta, mi podcast. Vamos. Tal como lo anunciaba, el tema del día de hoy es un tema de vital importancia, sanar las heridas con nuestros padres. Me escriben con una frecuencia impresionante papás que tienen problemas con sus hijos e incluso padres que ya siendo adultos, con hijos grandes, con historias hechas, no se hablan, hay ruptura y esta ruptura produce muchísimo malestar. Por otra parte, tenemos hijos que sus padres pudieron haber fallecido y no les perdonan las cosas que pasaron. Y cuando no perdonamos, cuando no sanamos, cuando no nos atrevemos a dar el siguiente paso, es nuestra vida la que se ve limitada. Es probable que te sientas identificado con algo de esto. E incluso si tuviste una experiencia satisfactoria, positiva con tus padres, siempre se producen elementos, rupturas, fisuras, quiebres que debemos abordar, sobre todo si queremos continuar con una vida plena. Es posible que estés escuchando este episodio y no necesariamente seas papá ni tengas la intención de serlo. Sin embargo, creo que te conviene decisivamente sanar eso que hayas podido vivir con tus propios padres para tener relaciones mucho más saludables. Antes de que avancemos de lleno con este tema, me parece importantísimo recordarte que sigas Fuera de Consulta en YouTube. Es el canal, búscalo, suscríbete, déjale un me gusta, déjale un comentario. Es importantísimo para mí poder recibir esa retroalimentación y que además nos ayuda a que esta información llegue a muchas más personas. Si lo estás escuchando por Spotify, Apple Podcast o cualquier otra plataforma, también deja tu reseña por allí, califícalo con la cantidad de estrellas, me gusta que puedas y además siempre puedes escribir en @abelsaraiva y @fuera de consulta para proponer temas, para reaccionar a estos episodios y que además te enteres, por supuesto, cuándo salen, de qué va el contenido que estoy generando todas las semanas, que creo que te va a ser de gran ayuda si estás en una búsqueda de crecer, de mejorar, de pensar la vida de una manera diferente, que en últimas es la premisa de este espacio. Hablemos entonces de qué va este tema de sanar las heridas con los padres. Bueno, lo primero es reconocer desde este punto de partida que no hay manual, que no hay receta, que la mayoría de las veces nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Esto es algo que cada día se dice más, pero que debemos entender a fondo. El que nuestros padres no tuvieran mejores herramientas e hicieran lo que pudieran no quiere decir que no sean responsables de sus actos. Pero sí tenemos que situarnos en el momento en que esto pasaba para que podamos poner cada cosa en su sitio. Y voy a decir algo determinante. El perdón, que es uno de los temas que vamos a atravesar el día de hoy, es una herramienta poderosísima para liberarnos de traumas, para liberarnos de procesos dolorosos. Y no significa que desconozcamos la responsabilidad que alguien tiene. No significa reconciliarnos automáticamente con quien nos hizo daño, pero sí implica
que nosotros pongamos las cosas en su lugar. Y al poner las cosas en su lugar, entender cuál fue nuestro rol dentro de esa relación y en qué medida también podemos soltar, nuestra vida irá con un equipaje mucho más liviano. Es probable que muchos de los padres que hoy escuchan este episodio se pregunten y tomen conciencia sobre el peso enorme que tienen cada una de sus acciones, palabras, formas de relación, y que a la vez resulte aterrador. Cada día escucho más personas que dicen yo no quiero tener hijos porque creo que es una responsabilidad muy grande, y de hecho la es. Sin embargo, el que sea de esta manera no quiere decir ni que sea imposible, ni que las heridas no se puedan sanar, ni que nosotros tengamos que buscar cuál es la panacea, quién es el gran gurú, quién es el gran experto que nos va a decir cómo criar a nuestros hijos. Yo no me quiero atrever a eso. A lo que sí me quiero atrever es a poder plantearte que seguro hay cosas que tú tienes que revisar de la relación con tus padres. Porque de nuevo, no hay manual para la paternidad, pero sí hay ejemplos. No hay una receta, pero sí hay referencias. Y las referencias de nuestra crianza son las que van a modelar la forma en que nosotros nos relacionaremos con nuestros hijos. Independientemente de que no te haya gustado lo que hicieron tus padres, esto está ejerciendo una influencia. Tú puedes tomar la decisión de hacerlo completamente diferente y está bien, es aceptable, es válido. Sin embargo, tienes que entender que las razones que estuvieron detrás de esto, las consecuencias que produjo en tu vida, deben ser abordadas para que te deje el permiso de hacerlo diferente. Pero también puede pasar que la experiencia haya sido maravillosa y la quieras repetir. Pero para poder repetirla, para poder hacer, para poder cambiar incluso algunos aspectos y darles tu propio estilo, tienes que entender eso, que eres una persona distinta. A veces queremos igualar lo que nuestros padres hicieron y sentimos una presión descomunal. Y nos toca recordar que somos seres distintos con características propias y que esto es algo que debemos reconocer para que esa crianza se produzca entre un papá, una mamá o quien ejerza esa función y el niño entendiendo que cada uno de estos seres es único. Cuando hablo de papá, cuando hablo de mamá, cuando hablo de hijo, quiero dejar muy en claro que esto es algo que trasciende la relación biológica. Por supuesto que hace falta un masculino y un femenino en estos términos, incluso macho-hembra, para que exista allí un ser nuevo, ¿no? Para que la biología haga su trabajo. Pero yo no me quiero quedar en el aspecto meramente biológico, sino quiero hablar de la función parental, de la función que ejercen dos seres, independientemente de su género, independientemente de su lazo filiatorio consanguíneo, sino que eligen ocupar ese lugar. Viene otro tema. No todas las personas que ejercen la paternidad o la maternidad querían ser papás o mamás. O no estaban preparados o se dio esto en el momento más inoportuno de la vida y sin embargo deciden hacerle frente. Asumir esa elección de lo que implica la llegada de un niño al mundo es parte determinante del proceso. Y muchas de las resistencias, conflictos, roces que se producen en la relación de padres e hijos se debe a que desde el principio no estuvo bien asumido ese contexto. De manera que puedes tener una mamá o un papá, jóvenes o no, que se ven en la situación de ser padres sin haberlo querido y lidian con esto, además siendo un tema del que prácticamente no se puede hablar, porque cuando se habla de la llegada de un niño al mundo, es frecuente escuchar, es una bendición, te tienes que estar alegre, te tienes que contentar, pero la experiencia no es igual para todo el mundo. No todas las personas que les toca ser padres se alegran de esto. Y muchos niños crecen sabiendo que sus padres no les desearon, que sus padres no querían que ellos estuvieran allí y que de hecho representaron para su familia una carga. Imagínense ustedes el peso de crecer sintiendo esto. Crecer sintiendo que tú eres una carga para tus padres que no te desearon es realmente muy doloroso. Y no necesitas obligatoriamente que tus padres te lo hayan dicho. Hay gente a quien sí, pero no necesitas que te hayan restregado en la cara esta realidad para que el trato, los gestos, te lleven a deducirlo.
hay un fuerte componente en toda relación humana que es la interpretación. Interpretamos lo que sucede, interpretamos lo que creemos que el otro desea y cómo creemos que nos valora. Desde ese lugar de la interpretación, tomamos elementos que están allí en el ambiente, pero también le incorporamos nuestras fantasías, nuestras creencias que, bueno, se alimentan también de todo este conjunto de relaciones. Todo esto para decirles, señores, la relación con los padres, la relación con cualquier otro ser humano nunca es objetiva. En el fondo, son menos determinantes los hechos que las interpretaciones. A ti te puede haber pasado de todo, pero tú elegiste, por lo que sea, interpretarlo de una manera positiva, ver en ciertas acciones gestos de amor, o ubicarte en un lugar que no es el del desecho, el del desprecio, el del dolor, y es posible que tú no te sientas afectado por aspectos de la crianza, o no de una manera consciente. Pero en la medida en que tú hayas podido tener presencia afectiva, padres que deseaban ser padres y que estuvieron allí, pero que cometieron errores como cualquiera, y tú eliges justamente interpretar estos errores y estas acciones desde el lugar, bueno, de la víctima, desde el lugar de la lástima, desde el lugar de cualquier cosa, también puedes terminar viéndote muy, muy afectado por situaciones que de pronto objetivamente no eran tan críticas, pero en últimas, estas elecciones, estas interpretaciones no son cosas que decidimos conscientemente hacer. O sea, tú no decides cómo te sientes, tú participas del acto de la interpretación, pero hay una conjunción de factores con las que tenemos que lidiar. ¿Dónde está la oportunidad? ¿Dónde viene lo que podemos hacer y que definitivamente nos ayuda a romper el patrón? Cuando empezamos a interpelar eso que pasó. Escúchenlo bien. La interpretación que hacemos es decisiva y nosotros podemos interpelar esta interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando viene a mi mente el recuerdo, el pensamiento de lo que pasó, yo me puedo preguntar, ¿esto realmente fue así? ¿De dónde viene este pensamiento? Y empiezo a hilar con mi propia historia. Oye, la verdad es que una vez yo le pregunté a mi papá si me quería y la forma en que me miró me hizo dudar. Entonces yo me puedo preguntar, oye, la verdad, ¿qué habrá pasado ese día? ¿Cómo habrá estado él? ¿Qué otros elementos tengo? Si yo puedo problematizar eso que muchas veces tomamos como verdades. En el episodio anterior yo les hablaba sobre el tema de las frases y cómo las frases que nos dicen afectan notablemente nuestra vida. Esas frases también sujetas a interpretación, muchas veces las inscribimos en nuestra memoria, en nuestra historia, de una forma tal que las tomamos como verdades absolutas. Y nada en el terreno de lo humano es una verdad absoluta. Siempre puede ser cuestionado, siempre puede ser reflexionado, y la buena noticia es que siempre puede ser reinterpretado. Porque nosotros creemos que estamos viendo la vida de forma lineal como va siendo y como va a ser. Pero resulta que el sentido de nuestra vida se lo damos de atrás hacia adelante. Pasan cosas hoy que cambian la manera en que recordamos y pensamos nuestro pasado. Tomo un ejemplo que escuché el otro día en una historia de vida y me llamó muchísimo la atención. Este era un hombre que creció sin conocer a su padre y durante este periodo de su infancia tuvo un hermano que cumplió funciones paternas y tuvo una mamá que cuando preguntaba por su padre le decía que de eso no se habla. Crece toda la vida con el temor de preguntar, con el temor de asumir justamente qué habría pasado y si habría sido su llegada al mundo una complicada, en fin. Pero a medida que fue creciendo, esta pregunta, lejos de desaparecer, se incrementó. ¿Quién es mi papá? ¿Dónde está? ¿Y qué pasó? Bueno, ya la madre que había enfermado gravemente, y estamos hablando de que este era un hombre adulto, finalmente elige en su lecho de muerte prácticamente responder a la pregunta, no de buenas a primeras, no fue tipo novela que dijo, bueno hijo, antes de partir te cuento, no, sino que ante la pregunta del hijo decirle, mamá, yo sé que estamos en días muy delicados
y yo no quisiera que tú partieras de este mundo sin responderme quién es. Bueno, en ese contexto la mamá dudó, había toda una tensión, pero va un hombre a visitarla, un amigo. Este amigo, ya también de edad similar a la de la madre, pues tenía cierta familiaridad que en ese momento, en el lecho de muerte de su madre prácticamente, le lleva a pensar, epa, ¿será que este es mi papá? Cuando le pregunta abiertamente a su mamá, ya no lo pudo negar más y le dijo, sí, él es tu padre. Bueno, se produjo un impacto porque a partir de allí este hombre empieza a recordar que esta persona en distintos momentos de la vida estuvo por allí visitando a la familia, pero nunca hubo nada bien particular. Lo cierto es que luego de esta ruptura, él decide contactar al padre y al contactar al padre, él le dice abiertamente, mira, yo creo que tú eres mi papá, yo lo hablé con mi mamá antes de partir y bueno, y quiero saber qué pasó. Este hombre conmovido empieza a llorar y le cuenta que sí, que él es su papá, pero que él no se había acercado ni le había dicho nunca nada directamente porque su mamá le había hecho jurar que no debía revelarlo. ¿Y por qué no debía revelarlo? Bueno, no debía revelarlo porque este hombre había estado casado y la llegada al mundo del niño que hoy es este muchacho que busca a su padre, se había dado en el medio de una relación extramatrimonial. Para no exponer al padre y para no exponerse la madre al escarnio público, decidió tener al niño, pero hacerle jurar que nunca diría quién es, ni le diría al niño que era su padre. Entonces, claro, este hombre padre acepta el silencio con tal de que la madre pues no decidiera terminar con el embarazo. Se da este acuerdo y sin embargo a lo largo de la vida este hombre visitó a la familia, estuvo de alguna manera pendiente, no se desconectó y le revela a su hijo, bueno, que finalmente él, estaba muy deseoso de poder tener este contacto y ahora él se lo podía permitir porque además su familia sí sabía de la existencia de este hijo y bueno, una serie de cosas que llevaron a que esa ausencia, estamos hablando de un hombre de 30 años, cuando logra darse todo esto, de que esa ausencia de padre a lo largo de una vida ahora se entendiera distinta, porque él creció creyendo que no fue querido, que no fue deseado, que su papá, bueno, nunca se interesó y había todo este halo de misterio, de negativa a poder responder. Cuando se entera ya adulto que su papá sí estuvo pendiente de cierta manera, aunque no presente, que sí deseó ser padre, pero que la relación con la mamá fue tan compleja que en últimas él no pudo ejercer el rol y tampoco se atrevió a hacerlo diferente, cosa que podía reconocer ya en una avanzada edad, llevó a que este muchacho de la historia cambiara radicalmente su mirada sobre la paternidad. A partir de allí se planteó lo que no había sido capaz antes de ser padre, de poder ocupar ese rol, incluso de compartir con su propio papá que ahora estaba disponible y que además estaba deseoso hasta cierto punto de recuperar el tiempo perdido. Esta historia nos habla de cómo un evento posterior puede cambiar la forma en que significamos algo a lo largo de la vida. Pero, ¿qué sucede? Nosotros crecimos con el mandato de honrarás a tu padre y a tu madre, crecimos con el mandato de que a los papás no se les cuestiona, de que a los papás no se les preguntan muchas cosas y aceptamos que ellos son así o fueron así. Y yo quiero que nos detengamos un momento, reconciliarte con las circunstancias que hicieron que tus papás actuaran como actuaron. No quiere decir que tú no te puedes replantear cómo sucedieron las cosas, que no podemos cuestionar algunas de esas verdades que se nos dieron como escritas en piedra. Pienso que con los padres podemos establecer un diálogo que no se acaba con la vida. Escúchenme. Pienso que con los padres podemos sostener un diálogo que no se acaba con la vida y lo digo por mi propia experiencia. Papá falleció en el año 2024 y durante ese periodo
Por supuesto que se produjo, bueno, muchísimo dolor, todo un tema de un reajuste, de un reacomodo de las condiciones de vida. Pero aún al día de hoy yo reconozco la influencia que mi papá sigue teniendo para mí. Su ejemplo, cosas que vi y recién ahora es que puedo entender, cosas que pasaron, lo que dices, lo que no pudiste decir. Yo tengo la suerte de haberle podido decir en vida a mi papá las cosas que le quise decir. Lo bueno, lo malo, lo bonito, lo doloroso, lo extraordinario. Pero muchas personas nunca se dan el permiso de hacerlo. Pero la buena noticia es que nosotros podemos establecer, incluso sin la presencia física de nuestros padres, un diálogo con ellos. Y este diálogo nos permite sanar algunos aspectos, ordenar otros. Y no me refiero a una cosa metafísica, psicodélica. No, 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 no. Es un diálogo interno, porque en el fondo nuestros padres forman parte de nuestras representaciones. Nosotros elegimos consciente o inconscientemente una manera de construir a nuestros padres, de representárnoslos con sus aciertos, con sus errores, con sus características. Y nuestros papás pueden parecerse a eso, pero nuestros papás son más que eso. ¿Qué quiero decir? Que no son nunca ni tan buenos ni tan malos, y que los podemos idealizar o los podemos satanizar dependiendo del contexto. Pero como todo ser humano, los padres tienen luces y sombras. Los padres tienen aciertos y desaciertos. Los padres tienen circunstancias que explican su comportamiento y que nos permiten a nosotros entender hasta qué punto eso que pasó tiene que ver conmigo o tenía que ver con su propia historia. A ver, conozco historias también de mujeres, por ejemplo, que fueron víctimas de abuso sexual y sin embargo decidieron tener un bebé. Ese bebé producto de ese abuso sexual. Qué situación tan compleja, a la vez que acto tan amoroso de una madre que está dispuesta a acompañar una vida aún en ese contexto. Y quiero hacer una advertencia, no estoy diciendo que esa es la única salida válida. Estoy diciendo que es un acto de amor poner por encima de uno mismo una nueva vida, aunque haya sido concebida en circunstancias dolorosas. No todo el mundo puede hacer esto y no me corresponde a mí juzgar a nadie. Lo que quiero destacar en el caso de esta historia en particular que vino a mi mente es que para poder ejercer una maternidad sana, para poder criar a un hijo de forma saludable en una condición tan adversa, toca entender qué pasó en esa situación de abuso. ¿Cómo llegamos allí? ¿De qué forma esto que pasó no es algo necesariamente que yo quería? Pero en este tipo de situaciones es común que una mamá, por más que haya tomado esa difícil decisión, tenga miedo de que el niño se parezca al agresor, le preocupe que esto haya afectado en algo, empieza a cargarse de sentido esta nueva vida, esta nueva relación, de manera tal que si yo no lo hablo nunca, esas preocupaciones, esa tensión la voy a trasladar a la relación. La voy a trasladar a ese espacio de una nueva vida que va a crecer en un entorno que ya interpreta la realidad de cierta forma. Estoy poniendo una situación que quizá pueda parecer extrema para algunos, pueda parecer familiar para otros, pero en últimas son hechos que pasan. Yo tengo que poder sanar como papá o como mamá para poder tener un hijo y criarle de una manera distinta. Yo, como hijo, tengo que también entender cuáles fueron las circunstancias de mi llegada al mundo, cómo fue eso, qué recuerdo, qué sé, qué interpretación hago del deseo de mis padres, qué interpretación hago de las circunstancias en las que fui criado, de la relación con mis hermanos, con mis parientes, con mi entorno. Y llega un momento en el que, profundizando en ese ejercicio de entendimiento, de comprensión de lo que allí pasó, yo puedo buscar, bueno, ¿qué de esto tiene que ver conmigo? ¿Qué de esto tiene que ver con mi responsabilidad? Pero también puedo llegar a un punto que les deseo a todos ustedes, que es el de poder soltar. El de poder entender que en mi vida pasaron cosas dolorosas que quizá no fueron mi responsabilidad, que me toca ahora hacer frente a las consecuencias, pero que no fueron mi culpa. Y que arrastrar una culpa y responsabilizarnos de lo que fueron decisiones de terceros nunca es un buen negocio.
que tenemos derecho a escribir nuevas páginas de nuestra historia, que podemos ejercer la paternidad y la maternidad desde un lugar completamente diferente. Pero eso sí, hay que ponerle nombre a las heridas. Creo también que cuando tenemos a nuestros padres con vida, siempre tenemos una oportunidad muy valiosa que yo no desaprovecharía de tener conversaciones difíciles, de poder plantear algunos temas, de poder decir lo que sentimos. Es posible que el final de estas conversaciones no sean tipo película, de que yo me doy cuenta que tuve un padre ausente o tuve una madre que fue violenta o tuve lo que sea, y busco a esta persona y le digo que quiero hablar y no necesariamente voy a tener un momento en el que el otro tiene un insight, se disculpa. No. Es bastante probable que esa persona te diga cosas que te puedan herir más o pueda mostrar indiferencia. Pero el hecho mismo de decir eso que nos atormentó tanto tiempo, el mismo hecho de asumir que ese tipo de circunstancias nos dolieron, termina por ser terapéutico. Es probable que necesites acompañamiento para poder dar pasos como este. O si tus papás ya no están con vida, para poder siquiera pronunciar en voz alta algunos de estos miedos, algunas de estas inquietudes y comenzar ese proceso de sanar. Sanar tiene la particularidad de que a veces requiere limpiar heridas. Y limpiar las heridas significa entrar en contacto con el dolor para dar espacio a ese proceso transformador en el que somos capaces de continuar con nuestra vida. Contactar con el dolor no significa aferrarnos a él. Cuando nos resistimos más bien a abordar una herida, a poder entrar en lo que la causó y buscar alternativas, en el fondo la mantenemos por mucho más tiempo. ¿Qué quiero decir? Y voy de una manera mucho más clara. Nos aferramos con frecuencia al dolor. Aferrarnos al dolor significa resistirnos a curarnos, resistirnos a poder continuar. Tengo tanto miedo de que sanar duela que me aferro al dolor que ya conozco para no tener que lidiar con lo desconocido. La buena noticia de la terapia es que enfrentando el dolor, haciéndole cara, poniéndole nombre, somos capaces de continuar con la vida, somos capaces de redimensionar la vida, somos capaces de llegar a estar sin un dolor permanente. El dolor es parte de la vida, pero el dolor no debe ser la constante de nuestras vidas. De forma tal que creo que es valiosísimo poder nombrar lo que nos pasa. Si tienes la oportunidad de conversar con tus padres sobre esto, entiende que el valor más importante para ir a esa conversación es atreverte a decirlo y tener también la valentía de escuchar. Si la respuesta no es la esperada, el hecho mismo de decir ya supone progreso. De pronto la respuesta puede ser sorprendente. Lo que por lo general carcome es ese miedo, es ese rencor, es ese trauma no dicho, no hablado, no superado. Sé que por ahí hay muchísimo interés en que podamos hablar de temas como heridas de abandono, heridas justamente de infancia. Llegaremos allí para poder hacerlo de una manera seria, de una manera responsable, más allá de lo que hoy circula en el mundo del bienestar. El tema del día de hoy es sobre todo entender la importancia de las heridas, cuánto impacto generan los padres en nuestra vida, cómo el hecho de ser padre está conectado indudablemente a la experiencia de ser hijo. Y finalmente, comprender que las heridas se pueden sanar, aunque para ello tengamos que atravesar y tengamos que superar el dolor. No huir del dolor, no escapar de él, nombrarlo, reconocerlo para poder trascenderlo. Este es un tema denso, este es un tema largo, este es un tema que nos va a llevar mucha reflexión y que no creo que se agota el día de hoy. No se agota en términos de una receta, no se agota en términos de este es el camino,
sino de las preguntas que nos hacemos y que se actualizarán en el tiempo y lo hablaremos las veces que sea necesario. Si pudiera sintetizar algo de lo que hemos hablado hoy, yo diría que es importante entender que todo padre fue hijo, que detrás de todo hijo hay una historia y que esa historia, para que pueda ser diferente, para que no se vuelva destino, tiene que ser abordada, tiene que ser hablada y tiene que ser sanada. En mayor o menor medida, la mayoría de los seres humanos tenemos heridas que están presentes. Y las heridas implican dolor. Pero el dolor puede ser una puerta hacia la sanación. El dolor puede ser una puerta hacia la libertad si somos capaces de entender qué significó y nos hacemos cargo de las consecuencias. Mientras no nos hagamos cargo de las consecuencias, déjame decirte que hemos elegido entonces el dolor como opción, el sufrimiento como destino, y por supuesto de allí viene un camino muy complejo. Elijamos hoy la oportunidad de sanar, que está mediada por la palabra y por la increíble capacidad transformadora que tiene el ser humano. Esto es todo por hoy. Creo que es un tema que da para pensar. Te invito a que dejes tus preguntas, te invito a que dejes tus comentarios, a que te suscribas nuevamente al canal Fuera de Consulta. Puedes encontrarme en Instagram como @belsaraiva, @fuera de consulta. Por allí hay una lista de difusión donde también te va a llegar información muy interesante, cero spam. Crezcamos en esta comunidad, pensemos la vida, ayudemos a que nuestras historias sean historias mucho más plenas, conectadas con la vida y que permitan para otros también ser un canal, un mecanismo de bienestar, de crecimiento, de salud mental. Nos encontramos en una próxima oportunidad.